Buenas noches, mi gente. Bienvenidos un día más. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Dale, sí. Acuérdate el micrófono. Sí, dale, sí. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos un día más a mi canal, que últimamente puede que sea también nuestro canal. Porque tampoco yo lo voy metiendo aquí, tú sabes. Pero bueno, hoy vamos a hacer la continuación de la historia de nuestra travesía de Cuba hacia aquí, Brasil. Específicamente esta parte que vamos a contar es ya desde que llegamos a Brasil como tal, un 14 de febrero, que fecha más hermosa, hasta, bueno, que llegamos aquí a Curitiba, que ustedes dirán, bueno, ¿y para qué van a contar eso? O sea, ya llegaste a Brasil, ¿qué más puede pasar en el transcurso de Brasil? O sea, dentro del mismo Brasil hacia Curitiba, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. Parece que no, pero sí, cosas pueden pasar. Todavía eso podría decirse que es una travesía. ¿Sí? Micrófono. Una travesía, sí. Eso. Así que, pues nada, hoy vamos a contar esa historia y espero que les guste. Ustedes saben, quédense ahí y no se vayan. Y sin tanta muela. Comenzamos. A mí se me había olvidado, el video pasado yo no lo dije. Sí. No puede ser. Comenzamos. Como ya les decía, cuando llegamos a Brasil un 14 de febrero, para los que no vieron el video pasado, tienen que ver el video pasado. Yo se los estaré dejando por aquí. No sé si es aquí o aquí. Para que lo vean, porque ahí van a saber realmente la parte más peligrosa que nosotros atravesamos. Esta parte es un poco más como tal tediosa. No es tan peligrosa, sino es más tediosa. Y cosas que pasan que... Pero bueno, llegamos a Brasil y eran como las 5 o 4 de la mañana por ahí. Y bueno, lo primero que hicimos fue buscar dónde quedarnos a esa hora a dormir. Bueno, nosotros queríamos dormir. No. Y por lo menos yo realmente lo que más quería era bañarme. Tenía un churro arriba y lavarme la boca. Ay, Dios mío, qué ganas tenía yo de eso. Pero bueno, fuimos primero a una renta, recuerdo, del que nos cruzó la frontera. Que estaba cerrado. Esa renta estaba cerrada. Que al final terminamos ahí. ¿En la que estaba cerrada? En esa fue la que terminamos. Lo que estaba de noche y no nos dimos cuenta después. Pero cuando pasamos era la primera renta que estaba ahí, que era la puerta de cristal. Que estaba cerrada. Entonces después le dimos la vuelta, pasamos a las tiendas que habían ahí, la otra también estaba cerrada y la tercera era la que estaba abierta. Ah, sí, tú dices que al final terminamos sí, ahí. Después. Ay, yo pensaba que tú decías ese día, vamos a volver loca. Mira, en este video no podemos estar con el dale para atrás y para adelante de ese video pasado porque la gente se cansa. Tenemos que hacer la historia bien. Hoy sí hice un pequeño guión, así que espero no estar dale para atrás y para adelante. Bueno, dale para atrás y para adelante. Pero bueno, ya encontramos esa renta. A esa hora, bueno, eso estaba vacío. Estaba abriendo. Estaba empezando a abrir, limpiando. Exacto, y esas cosas. limpiando. No, limpiando. Limpiando, sí, yo lo que iba a decir es que, a ver, visualmente estaba normal, pero había una peste a meado de gato ahí adentro. Pero qué peste, mío. Peste, y era un viejo ahí que no era muy amable. Sí, no, él era un poquitico seco. Entendía el español y hablaba un poquito más o menos el español, pero... Papi, habla mirando a la cámara. Mira, era cosa... los viejos son un poquitico más pesados normalmente. Los viejos no. Espérate, no. Sabato te lo cortas. No, yo no voy a contar nada. No. Vamos a especificar que los viejos no. Algunas personas cuando llegan a cierta edad se tornan un poquitico pesados. Ay, porque hay viejos viendo este video y se van a sentir mal. No me puede ser. Entonces, tampoco nos dio toda la información bien. Él nos dice que como tal el día, porque era como se pagaba diariamente, costaba 100 pesos. Supuestamente con todo incluido. Nunca explicó qué era lo que él incluía. Entonces, estaba la wifi, no sé qué, aire acondicionado, que después... Es una historia. Está. Nos mostró la habitación que tenía disponible. Una casa... Como una casa colonial así, medio rural, así. De un estilo así. El techo era con tejas, pero no las tejas esas que estamos acostumbrados ya de aluminio. Tejas de las clásicas, la rojita. Bonita, ajá. No sé qué. Con su cosa de madera y esas cosas, pero bueno.
A ver, lo que nosotros queríamos era descansar y ya. Tenía un televisor que estaba como metido en un cajón ahí, una reja extraña. Me sentí el cubo otra vez. Sí, Tenía un candado y todo eso puesto ahí para no se llevar la memoria. No, estaba súper extraño. Entonces, cuando nos fuimos a bañar. Ese fue el primer choque, porque entramos al baño, yo me quería bañar. El baño estaba, vamos a decirlo, normal, no tenía como... Aquí es muy común en Brasil, que yo no sé por qué, no lo soporto. Hay un montón de baños que la bañera como tal no le hacen, ¿sabes? El murito, para que el agua no se corra, ¿no? Lo que hacen es todo recto por allá, y es verdad que está... Exacto, no, es verdad que está bien hecho en el sentido de que el agua va para el tragante, no se sale del baño, pero tu cuerpo salpica agua y se forma una mojazón dentro de ese baño que no te puedo explicar. Así hay un montón de baños aquí en Brasil y ese no era la excepción. Eso fue algo que me chocó, pero me daba igual. El tema es, me voy a bañar, abro yo la supuesta ducha de agua caliente y el agua salía fría. Porque preguntamos incluso, ¿tiene agua caliente? ¿Tiene todo? Y yo digo, sí, tiene agua caliente. Está bien. Yo supongo me dice que todo está incluido ahí, no. El agua estaba fría. Resulta que tenías que pagar 10 pesos más para que encendieran el calentador para que el agua saliera caliente. No, final. Yo dije, ven acá, yo todavía estoy en Cuba, o ya, yo no entiendo nada. Yo hice tuve un viaje para llegar a ¿dónde? A Santiago, Cuba. Sí. ¿Qué es esto? Pero bueno, pagamos 10 pesos más para bañarnos, obviamente. Y ya, después nos bañamos. No recuerdo, ese día no dormimos. No dormimos, y queríamos dormir, pero el tema es que la parte del papeleo se hace en cola, la gente está ahí desde las 5 de la mañana, todo eso nos dijo el hombre que nos cruzó. Entonces decidimos no dormir y ir directo para allá, para no dejar pasar un día, porque al final era más gasto, no sé qué. Exacto. Ir directo para allá a empezar el papeleo. Entonces... digamos que ya estaba amaneciendo o algo así, no sé, ya había amanecido. Ya, nosotros ya cuando entramos al hostal ya estaba empezando a amanecer. Ya había amanecido y bueno, fuimos a la cola de hacer el papeleo. Nosotros no sabíamos ni cómo se hacía ni nada, nos dijeron, tienes que estar ahí súper temprano porque se hacen unas colas y no sé qué, y obviamente mientras más nos demoremos, más días tenemos que pagar de renta. Y nuestro objetivo era ahorrar dinero, ¿sabes? Porque no sabíamos en qué lo íbamos a tener que gastar después. Aquí nosotros no tenemos a nadie, ni familia, ni amigos, ni nada. Entonces, básicamente, así por arribita, lo primero que tú tienes que hacer, que nos explicaron, era como inscribirte ahí. Ellos te hacen como un registro, un cadastro, como le dicen aquí, que le hacen a todo el mundo cuando llega, como que la persona fulanita de tal entró a la frontera tal día. La inscripción de la FICO. La gente no sabe lo que es la FICO, niño, que tú. Bueno, para los que no sean cubanos, no le dan caso. En fin, te hacen ese registro y como que te meten en el proceso, y de hecho te dan un papel con todos los pasos que tú tienes que seguir por orden de qué cola tienes que hacer primero, qué cola tienes que hacer después, etcétera. La cola que más se demora, señora, así se los digo, es la de la vacuna. Yo no sé, bueno, sí sé, porque el problema es que tienes que esperar, ¿entiendes? Es un proceso en el que te vacunan, tienes que esperar un tiempo, ¿sabes? Es algo más tedioso. Y se demora un montón. Pero bueno, antes de la vacuna, en ese cadastro te toman las huellas, te toman todos tus datos, todo. Menos, o sea, ya lo que es la parte de tu declaración y todo eso, ya eso es lo último. Pero ese proceso inicial se hace ahí. Incluso te mandan a hacerte como el carnet del SUS, ¿no? Es como se llama. Ajá. Que es el sistema de salud de aquí. Que con eso es que tú vas y te vacunas ahí mismo, ¿sabes? Te lo piden, creo, si mal no recuerdo. Pero con bueno, ese cartón es que después te puedes vacunar. Exacto, es que después te puedes vacunar. Entonces ya, te haces el registro y entras ya a la parte de hacer la cola para las vacunas. Ese mismo día, porque nosotros somos personas que tenemos suerte, después de todo, ese mismo día nosotros salimos de ahí de hacernos el registro, vimos la cola y dijimos, Dios mío, la vida, aquí nos vamos a morir, porque eso era un montonazo de gente que no te puedo explicar, pero un montón de gente. Y estábamos ahí muy tranquilos. Gente que llevan días en eso. Sí, porque te puedes meter 2-3 días nada más para hacer la cola de la vacuna. Y nosotros estábamos ahí muy tranquilos mirando a ver por dónde nos íbamos a meter, no para colarnos, sino para seguir la cola. Lo que pasa es que la vida nos puso a gente en el camino y de repente... A toda la gente que hemos visto. Vino, damos de bien la historia. Oye, de repente,
Cuando miramos hacia lo lejos, todos los cubanos que habían viajado con nosotros a Venezuela, de Cuba a Venezuela en el avión, que nos habíamos visto, nos mirábamos, andábamos en la misma ruta en el aeropuerto y era como, yo sé lo que tú vas a hacer, pero bueno, vamos a hacernos los que no. Y hablamos con alguna gente, ya después, con el transcurso de toda la espera para el tema del pasaporte, del pasaje, para oportunidad y todas esas cosas, hablamos con varias gente y todo. Pero nadie decía, yo voy para Brasil. Se caía la mata, eso no tenía que decirlo. Es lo que estoy explicando, se caía la mata, o sea, lo sabíamos, pero no nos lo decíamos, ¿sabes? No, por si acaso. Y entonces, en ese momento los vimos y los saludamos. No sé si fue que ellos nos vieron a nosotros y nos llamaron. Vieron a nosotros, ¿no? Exacto, ellos nos vieron a nosotros y nos llamaron. Oye, imagínate, cubano con cubano. Oye, esto acá, no sé qué. Y entonces, yo lo siento, pero yo entré el día 14. Y nosotros hicimos así, ay, un momento, espérate que voy a hablar con esa persona. Ay, y ya nos quedamos ahí. Cosa de cubano al final, nos colaron. Pero nos dieron una cola, bueno, nos colaron en la gente del día 13. Nosotros entramos el 14 y nosotros nos colamos con la gente del día 13, que fueron los que atendieron. O sea, ese mismo día no los atendieron. Se quedaron pendientes del día anterior. ¿Qué pasó? ¿Te estás enredando? Se quedaron pendientes del día anterior. Mi amor, estoy haciendo la historia entretenida y tú estás quitándome toda la emoción. Dale, recorta eso y repite el función. No, si esto es cómico, pero bueno. Entonces, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Eso es lo cómico. Nos colaron con la gente del día anterior. Nos colaron con la gente del día 13. ¿Y qué pasa? Que ese mismo día no nos atendieron porque no dio tiempo, porque las vacunas son creo que hasta las 5 de la tarde, 4 por ahí. Y nos quedamos literal al antico en la fila y entonces empezaron a decir, bueno, todos los del día 13 se quedan de primeros para mañana. Para el lunes. Ah, verdad. Que el fin de semana no trabajan esa gente. Verdad, era para el lunes, pero bueno, o sea, ya teníamos que esperar 2 días por medio, porque eso fue un viernes. Y teníamos que esperar 2 días ahí dando vueltas, tú sabes, y entonces el lunes ir a vacunarnos. Pero bueno, ya nos quedábamos de primeritos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando pasaron diciendo, ¿de qué día? No, 13, ¿de qué día? Fulano, así todo el mundo por persona. ¿Quiénes son los del día 13? Tú, día 13, tú, día 13. Ah, para organizar la cola y nosotros día 13. Aquí. Y yo me acuerdo que atrás había alguna gente un poco molesta. Como, ay, yo no los veo a ellos. O sea, como hablando. Entendible. No, yo sé que es entendible, pero no me interesa. Ay, yo lo siento. Fui mala, lo sé, lo reconozco. Pero me colaron, yo lo siento mucho. Yo estaba muy dispuesta. Nosotros fuimos a hacer la cola. Pero a ver, yo les voy a ser honesta. Yo soy muy tranquila, pero no te metas conmigo. Yo estaba muy dispuesta, pero muy dispuesta a meterle tremendo perro apagón al que se hiciera el loco a mí de decirme, no, porque tú no estabas ahí, porque, perdona, yo vengo con esta gente, yo las conozco. Es más, ella es mi prima. No sé, yo me voy a inventar algo. Pero, en fin, tuvimos esa suerte. Ahora, el tema, fin de semana, ahí en las fronteras, ¿qué uno hace? Conocer eso ahí. Empezamos a vuelta por las tiendas. Pero tremendo aburrimiento. Yo me divertí en todas las cosas. ¿Qué tú te divertiste? Cagando lo que estábamos haciendo. Porque todo nos caía mal. Nos comimos... El pan con perro. No. Nosotros... Después de salir de una travesía donde no nos alimentamos bien y tenemos mal el estómago, fuimos a comer un pan con perro esa primera noche. A ver, un pan con perro que bueno. O sea, de estos que, si hay venezolanos viendo esto aquí, van a saber qué panes con perro son. De estos que vienen así con papitas, no sé cuántas salsas, así unas cosas así, dando todas. Uf, qué rico. Yo le echaba por picante. Por 5 pesos nomás. Por 5 reales. Yo le echaba picante y todo. Una delicia. Yo lo disfrutaba, pero después mi cucu no lo disfrutaba tanto. Nos cayó súper mal. Y es que no era porque estuviese malo, siempre porque lo comimos después otra vez. Es que nuestro estómago no viene adaptado a eso. Estábamos bien para eso. Ay, que comí con mi dedito con esto. Cuando uno sale de Cuba, uno no tiene el estómago adaptado a ese tipo de comidas con tantas cosas así juntas, ¿no? Y ya de por sí veníamos en una travesía que con los nervios y todo eso, ya les había dicho que nos estábamos cagando. Imagínate tú llegar y comernos toda esa comida así. Nos cagamos también. Pero bueno, seguimos con nuestro Imodium. Imodium patrocina. En fin.
Yo también voy a estar poniendo aquí clips que grabamos en la frontera, ahí, tú sabes, el barrio, cómo era, etcétera. Cosas muy importantes con respecto a la comida. En esos días, porque el primer día comimos, mentira, el primer día fue pan con perro que nos cayó mal y tal, pero a nosotros no nos interesó. ¿Qué pasa? Que ahí llevábamos mucho tiempo, uno sin comer y dos, cuando comíamos eran cosas tipo empanadas y todo eso, porque en Venezuela se come así con mucha harina y muchas cosas con harina, valga la redundancia. Estábamos locos por comer un buen arroz con frijoles. Encontramos un buffet. Papi, habla para allá, estás así. Encontramos un buffet que da la casualidad, porque nosotros teníamos la preocupación del tipo de comida que se comía aquí en Venezuela. En Brasil, que prácticamente eso era Venezuela, porque... Ahí eso estaba lleno de venezolanos. Sí, era la frontera ahí, ellos pueden pasar, exactamente, ellos pueden pasar de un lado a otro como si nada, por convenios que tienen los países. Sí. Y la gente que vive ahí, prácticamente casi todo el mundo hablaba español. Y el brasileño que estaba ahí, habla español también. Y fuimos a un buffet que había ahí, que abría desde el mediodía, que ahora yo voy a poner los clips aquí o el clip, no sé cuántos tengo, de ese día. Pero yo vi el clip, ahora cuando estaba viendo para editar el video, qué caro está el buffet ese. Si no, está... Cuando uno llega todo le parece barato, pero ahora yo lo veo y digo... Exacto, porque uno viene con una mentalidad de 200 no sé cuántos pesos, que es $1 y toda esa historia. Carísimo, pero bueno. Cosas, 20, 30 pesos. Pero bueno. Y era por kilo. Bueno, solo 80 pesos gastamos. Ve, estaba carito. Dios mío. Qué ganas de... Eso, para que ustedes vean lo caro que son las cosas en Cuba, que a nosotros eso nos pareció barato. Barato. Y eso ahora yo sé que es carísimo para un buffet. Pero bueno, nos comimos ahí nuestro arrocito con frijoles, con papita, con carne. Yo pensé que estaba en Cuba. Yo dije, qué rico. Pero realmente era el único, porque todo lo demás era empanada. Ajá, ahí en la frontera, pero aquí sí hay una pila de eso que tiene frijoles. Sí, más no recuerdo, en esa primera renta en que estuvimos, bueno, ese pequeño alquiler, no teníamos minivan, ni teníamos refrigerador ni nada. Y ahí estuvimos 2 días. Como 2 días, sí. Los 2 días de por medio de fin de semana. Porque el tema fue, con toda la... Hay una mujer, una señora, que esa sí era venezolana, porque hablaba español normal. Con tremenda mala forma te trataba, todo fue... Claro, no queremos decir ahora que los venezolanos sean mala forma, es esa persona. Sí, no esa persona. Por favor. Que aparte de eso, ya me quería ir de ese lugar. Y fuimos después, cuando salimos de todo el papeleo y todas esas cosas, volvimos a pasar por adelante del que estaba cerrado al principio, que es el que está más cerca a la parte de los papeles, porque es el primero que hay. Sí. Y ese era un poquitico más caro. Nosotros preguntamos, eran 120 reales. Pero no había casi diferencia, porque ese era 120, era mucho más bonito, más limpio, más todo. Y estaba literal, o sea, a una cuadra de donde se hacía todos los papeleos. Era lo primero que tú ves, era eso. Cuando empiezan ya las casas y todo eso, eso es lo primero que tú ves. Y el otro era un poco más lejos, no lejos, pero un poquito más lejos. Ajá. Encima, no era tan limpio, nos trataban mal. Y además, una cosa que no le contamos, que fue ya lo que le puso la tapa al pomo y por lo que nos quisimos ir de ahí, que aparte de que había que pagar 10 pesos por encima de los 100 diarios. Cuando digo pesos es reales, ¿no? Sí, por encima de los 100 diarios, para tener agua caliente para bañarnos, que encima era, te vas a bañar ahora, dale, báñate. Exacto. Y después avísame cuando termines para quitarlo. Que eso fue cosa de esa mujer, porque el viejo nunca me dijo eso. Bueno, pero después yo iba a preguntar al viejo, sí, tenía que avisarle cuando terminara de bañarme, porque eso no se puede quedar el día entero encendido. Y el otro día, después, cuando yo hablo con el dueño, que era el viejo, me dice, no, eso tú pagas y tienes agua caliente todo el día. Bueno, no tenía que avisarle nada. Esa mujer no nos dijo eso. Y la que estaba ahí como en ese momento era ella. Y encima, esa noche, la primera noche cuando dormimos, pusimos el aire, todo muy bien, dormimos. Y de repente, como por la madrugada, no sé exactamente a qué hora. A las 5 de la mañana. Ajá, como a las 5 de la mañana. Yo tuve un déjà vu, yo pensé que sabía. Yo dije, Dios mío, se fue la luz. Sentí como en Cuba cuando tú estabas durmiendo y el ventilador y tú dices, ahora sí. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Me desperté y yo no estoy en Cuba, estoy en Brasil. Que también hubo un pequeño apagón. ¿Hubo un apagón? Hubo un pequeño apagón que fueron 5 minutos, me quedé así, nada, esto es cosa.
¡Ay, verdad! Hubo un apagón en esa parte ahí, que estaba muy cerca de Un pequeño Venezuela. apagón. Hubo un pequeño, sí, pero duró, yo creo que Sí, un 5 minuto, minutos. 5 minutos, no sé, ni eso yo creo. Pero bueno, el aire acondicionado se apagó, no se encendió más y tratamos de encenderlo y porque después al otro día cuando hablamos nos dijeron que no, que ellos lo quitan a esa hora, como que ya, se quitó. Es la hora en que se apaga el aire acondicionado y yo, bueno, entonces, ¿qué volá? Con el perro calor que había ahí. Exacto. Porque nosotros llegamos en verano todavía y en esa parte no es como el clima de aquí abajo. O sea, esa parte es el clima igual que de todo Centroamérica, que había verano y había calor. Entonces no entiendo nada y nos arrepentimos. Y si ustedes sacan la cuenta, el otro costaba 120 y estaba mucho mejor. Ese costaba al final 120. Con todo incluido. 110. El otro tenía las neveras esas que se le pone el pomo grande ese, no sé si son 5 o 6 litros, azul ese, y salía el agua frito. De ahí dejamos de comprar agua y con los pomitos teníamos en la nevera esa, el minibar lleno de pomitos de agua. Bueno, yo también tengo un video de House Tour de ese. O sea, que seguramente lo estaré poniendo. Miren, ya nos mudamos de hostal, pero te vamos a enseñar la luz. ¿Por qué? A ver, se entra por aquí. Ya luego les enseño la parte exterior que también está bonita. Este es el baño. Todo blanquito, con su alfombrita, su papel sanitario, su bañito con su ducha y todo bien. Y ¡tarán! Esta es la habitación que tenemos. Un split que puedo encender yo y apagar yo sin que me lo quiten a las 5 de la mañana. Tengo un televisor que tiene su mando aquí y también puedo hacer lo que yo quiera. Y, muy importante, YouTube. Porque Netflix todo eso no sé si está incluido, tendríamos que ver. Tenemos una pequeña neverita que aquí podemos guardar agua, refresco, todas esas cosas que compramos que siempre la tenemos. Es un pequeño refrigerador, de hecho, hasta para huevos. De hecho nos dijo que si queríamos cocinar, le teníamos que avisar, pero podemos cocinar. Tenemos aquí, es que si está fuerte el olor a cloro, lo limpiaron ahora mismo y vaya. Tenemos la cama, 2 toallas, tenemos esta cochita que está súper rica. Tenemos un mini closet que nos viene súper bien para, como vamos a estar aquí unos cuantos días, poner lo que vamos a usar así y ya está. Ay, sorry. Y bueno, ay. Tenemos un toma corriente y esto aquí supongo que sea la... ¿No es la luz? Yo pensaba que era la luz. Tipo, pasó así, ¡pa! No, ahí le parece que hubo bueno, ya. Ahí hay otra. Así que hay otro toma. Y en el baño no sé si hay. ¿Dónde se entra? Sí, a ver qué tenemos aquí. Mira, aquí podemos poner la pasta y todo eso. Jaboncito. Tenemos un mini jabón, pero bueno. Nosotros tenemos jabón. Y nada, que me gusta mucho más esto que donde estábamos. Entonces todo esto fue en el transcurso de ese fin de semana, que básicamente nos dedicamos a recorrer a conocer todo eso ahí, que no hay mucho que conocer, porque eso es como un pueblito así en medio de un campo, literalmente, o sea, ahí no hay mucho. Ya cuando llegó el lunes, empezamos el proceso para vacunarnos y pudimos vacunarnos. Eso es, ya les repito, eso es un proceso bastante largo. ¿Unas cuantas vacunas? ¿Un solo palo? Sí, no, a ver, fueron como 5 en total. A mí me pusieron 3 en un brazo y 2 en el otro. Y yo me quedé loca. A ver, menos mal que no le tengo miedo a eso. Pero, a ver, a mí nunca me habían vacunado. ¿Para qué abajo? Era una cosa de tipo, no te dan tiempo a nada. Y yo después tenía el brazo ese tumbado. Que no podía con mi vida, pero nos vacunaron, que es lo que importa. Hello, bueno señores, hoy es el ahora estamos a 17, ¿no? 14, 15, 16, 17. Es el tercer día que llegamos aquí en Brasil, en la frontera, y les quiero decir que ya hoy logré vacunarme. Me pusieron 3 vacunas en el brazo izquierdo y 2 en el derecho, de las cuales las del derecho, por cierto, estoy apoyada sobre ese hombro, son las que más me duelen. Ahora mismo no me duele mucho porque me tomé un paracetamol, pero me dolía, Dios mío, o sea, el brazo me hacía así, pam, pam, pam.
Me pusieron contra la influenza, que es el virus H1N1, contra la hepatitis... ¿Cuál es? B. Contra la hepatitis B, contra la fiebre amarilla. ¿Cuál más? Y dos ahí, una que hice duple adulta y la otra triple de no sé qué cosa. Ajá, una que es duple de adulto y triple de no sé qué, no sé. En fin, que puede que haya algunas de esas vacunas que me las hayan puesto de niña en Cuba o adolescente, pero como yo no traje, o sea, sí lo traje, pero no lo llevé el día que hice el papeleo, la tarjeta de vacunación de Cuba, porque no pensé que fuera a ser necesario. Ustedes saben que nada de Cuba nunca es reconocido. Pues al final me las pusieron todas. No debe hacer nada malo porque si no, no te las pusieran por si acaso. Así que si te las están poniendo, es porque todo está ok. Aparte, no me he muerto, estoy aquí viva. Y eso fue hace unas cuantas horas. En fin, que sí, justo después de eso me empecé a sentir mal porque también estoy con la menstruación y estoy así como decaída. Digo yo que eso te baja las defensas y como que me estaba empezando yo creo que a dar fiebre o a sentirme un poco extraña y ya de plano me tomé la pastilla para el dolor del brazo, para por si me quería dar fiebre y ya para el dolor de la menstruación, o sea, de ovario también, todo junto. Entonces, lo otro que pude adelantar fue, o sea, justo después de la vacuna tienes que pasar a un área que te dan como una charla que te explican ahí qué es lo que es el refugio y qué es lo que es la residencia por la que pueden optar generalmente los venezolanos. Te explican bien todos los beneficios que tienen, los derechos que tienes, etcétera. Ya luego pasas a pedir lo que vayas a pedir, residencia, refugio, etcétera. Yo tenía que pedir refugio, obviamente. Hice todo mi papeleo y ya o sea, mañana voy a terminar todos mis papeles. La que me atendió me lo dijo, que ya mañana lo que me queda, o sea, lo voy a hacer mañana sí o sí, y ya es lo último. Justo mañana ya me van a hacer el CPF y qué más. El protocolo de refugio. Y el protocolo de refugio, que es como lo necesario aquí para ya tú estar legal en lo que se analiza mi caso de refugio, etcétera, etcétera. Que eso puede durar años. Mientras tanto, yo estoy legal aquí en Brasil, puedo vivir aquí en Brasil, tener los mismos derechos que cualquier residente, menos votar en las elecciones, obviamente, puedo hacer todo lo demás. Así que estoy feliz, que ya voy a salir de aquí. Ay, no es que le esté pasando mal, pero bueno, estoy aquí estancada, como quiera que sea. No he podido todavía enfrentarme a la vida en el capitalismo. Ya después de eso todo fluye bastante rápido porque haces el resto de los papeles, las colas corren bastante rápido. Ya lo otro es como tal la parte de tu declaración de sí, por qué fue que te fuiste de Cuba, que algo que quiero aclarar, tengan cuidado cuando hagan ese proceso, revísenlo todo porque yo me di cuenta por revisarlo de que me habían puesto que yo era venezolana y encima a mí no me habían tomado la declaración de por qué yo estaba pidiendo refugio, ¿no? Y a Ale sí se la estaban tomando y yo me di cuenta y yo fui la que le dije a Ale, pregúntale a la que te está atendiendo a ti si cuando termine contigo vas a preguntarme a mí, porque a mí esta mujer que me atendió y ella me hizo todos los papeles no me preguntó nada y yo no daba mi declaración y yo no sé si ella puso algo que puso. Y gracias a eso fue que a mí me tomaron la declaración y yo pude poner ahí que la muchacha de verdad explicó, me mandó a explicar. De hecho, me acuerdo que cuando Ale le explicó por la revista, ¿no? Porque ella hacía esto y esto en Cuba, no sé qué. Yo recuerdo que ella vino a mí y pero súper emocionada y dice, ay, ahora mismo te voy a atender, no te preocupes, aquí puedes hablar, estás en un lugar seguro y solamente quiero decirte que eres muy valiente. Y yo es que uno no está adaptado a eso. Yo no estaba adaptada a que reconocieran eso, ¿sabes? Como que... No, es que el trato realmente, eso es el ejército. Y yo, desde que llegamos, desde el primer día, los mismos policías, todo. Es algo tan diferente. En Cuba uno está adaptado, y en Venezuela también nos pasó, de que los militares y la policía te traten mal. Como que tú eres una escoria todo el tiempo. Y ahí desde que llegamos, que incluso era para que ellos nos trataran mal, porque nosotros estamos llegando a tu país. Y esa gente
realmente nos trataban súper bien, pero súper bien, con tremenda amabilidad. Incluso algunos ni hablaban bien el español y trataban de entenderte. Exacto. Y de hablar contigo súper bien. Obviamente siempre va a haber alguien que en ese momento esté cansado, que no sé. Es que es lo mismo todos los días, yo lo entiendo, pero bueno, me tocó. Y ella a mí no me pidió nada. Y después cuando me tomaron la declaración, que yo busqué en la página donde tú tienes que entrar para ver todo lo que pusieron realmente, ella ya había puesto arriba como lo que ella le dio la gana. Sí, es como un copy-paste que hacen, como que tú eres cubano, tú pasa lo mismo que el otro, copió del otro y lo pegó. Exacto, es la misma historia, que a ver, que no está mal porque es la misma historia que sufrimos todos, ya, pero yo quiero dar mi historia particular, que no es igual que la de todo el mundo. Y entonces debajo de eso pusieron mi historia y ahí yo lo revisé todo y ya después todo estaba bien. Así que eso es algo que el que haga esa travesía, fíjense bien, no esperen, se confíen, revisen. No se confíen de que cuando tú llegues a donde vayas a estar, vas a la policía. No va nada. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo ahí, que es donde más rápido se va a hacer. Que por cierto, si ustedes quieren que yo haga un video detallado explicando paso por paso todo este proceso de la frontera, porque sé que hay muchos que están viendo esto que lo van a hacer, que piensan hacerlo, ya sea por la frontera de Venezuela o por la otra frontera, al final es básicamente lo mismo, que les dé consejos, tips de todo lo que me sirvió a mí, porque realmente nos salió bastante bien todo, hicimos las cosas bien. Déjenmelo hecho en los comentarios y yo les hago un video bien ahí detalladito, explicándolo todo perfecto, ustedes saben, como a ustedes les gusta. Continuando con la historia, ya después hicimos todos nuestros papeles, ya teníamos todo listo. A ver, nosotros empezamos con mutar los papeles el lunes. Yo creo que el miércoles ya. Sí, porque el viernes fue que hicimos el registro. Exacto, fueron 3 días de papeles. El lunes nos vacunaron. El lunes nos vacunaron, porque nosotros llegamos un viernes, pasó sábado y domingo. El lunes nos vacunaron. No nos dio tiempo a hacer toda la última parte. Ese día no nos dio tiempo a todo. La terminamos en martes. Terminamos en martes. Y el miércoles fuimos a lo de pasaje y nos fuimos el jueves. ¿Fue el jueves cuando nos fuimos? El jueves o el viernes, yo creo que teníamos que esperar 1 o 2 días. Buenos días. Salud. Vamos a contraluz. Bueno, señores, les cuento, no les había contado, aquí me va mejor, que ya oficialmente tengo todos mis documentos. Ya yo me puedo ir de aquí ahora mismo si me da la gana. Lo que pasa es que los pasajes están caritos. Lo que hicimos fue sacar pasajes para el día 24, estamos a 19 hoy. Y lo tuvimos que hacer así porque los que eran más cercanos a la fecha actual eran demasiado caros. Y ya nosotros hemos gastado bastante dinero y todavía nos falta por gastar. Así que esa fue la fecha más o menos que estuvo ahí entre ni barato ni cara, ni muy lejano ni muy cercano. Y el trayecto es un pedazo en bus, otro pedazo en avión y luego en bus otra vez. Unas cuantas horas, es súper largo. Salimos el 24 y llegamos el 26. O sea, se pueden imaginar. Pero es que yo estoy en el noreste de Brasil y vamos a ir para el sureste de Brasil. Es complicado y Brasil se lleva casi toda América del Sur completa. Es muy largo. Que esa es la otra. Cuando fuimos a buscar el pasaje, nos dijeron, no, hay uno ahí que lo vende barato, qué sé yo. Fuimos con ese hombre. Ay, qué malero. De esta gente que se le ve a 1000 leguas que está tratando de... un charlatán. Un charlatán. Y yo pensando por dentro, amigo, yo vengo del país de los charlatanes. ¿Qué cuento me vas a hacer tú a mí? Excuse me. Era como, incluso ese hombre, porque yo le decía a Ale, yo no quiero, si se puede sacar todo el pasaje en avión, yo lo voy a sacar en avión. Ahora, está muy caro, ok, pero trata de buscarme la vía en que hay un equilibrio entre guagua y avión, pero que esté más o menos barato, pero priorízame el avión porque yo necesito llegar ya yo estaba ya obstinada de estar ahí, yo quería llegar, yo le cogí fobia a las guaguas, de hecho todavía yo las veo y me trae malos recuerdos. Y entonces ese hombre casi como que regañándome, como que no, tienes que esperar, no sé qué. Él quería que nosotros, la oferta que nos estaba dando, había que esperar casi como una semana ahí, también, que es verdad, nos iba a salir barato. Es real. Tú buscas rapidez o buscas economía, sí, pero tú te pones a pensar y no es tanta economía. Sí, eso es lo que no piensa la gente, pero bueno, en dependencia de lo que tú quieras,
Si lo quieres más barato, tienes que sacarla por lo menos mínimo Con una semana o 15 días de antelación el pasaje. Para que te salga a lo mejor en 100 y pico, no sé, no me acuerdo cuánto era. Pero nosotros queríamos pasar todo el tiempo ahí porque mientras más tiempo estuviese ahí, más gasto era en renta diaria, en comida, en todo. Y al final, cuando sacas cuenta, te va a salir lo mismo. Ya para eso me pago el viaje más cerquita, más para acá, no tan lejos. Porque ahí hubo gente que sí, por ahorrarse el dinero. Que a ver, un punto de aparte. No, un paréntesis que voy a abrir. Nosotros cogimos esa renta porque fue la renta que nos cuadró porque queríamos estar cerca de ahí porque también no nos podíamos permitir. Sí, porque había otras opciones mucho más baratas que incluso compartiendo habitación con otra gente, que eso es algo que nosotros no queríamos hacer porque nosotros queremos nuestra privacidad. Pero había otras rentas ahí que estábamos en 70 y pico pesos el día y esas cosas. Pues, nosotros estamos dando la experiencia nosotros, pero no se queden con lo de nosotros. Hay mucha más información, hay muchas más cosas que pueden buscar el que quiera hacer todo esto. Exactamente, todo depende del dinero con el que viaje cada cual. Y lo que esté dispuesto a sacrificar en cada parte. También. Exactamente. Para nosotros era importante nuestra privacidad y cierta comodidad. Al final sacamos pasajes, no con ellos, con otra agencia que estaba al frente. Entonces, llegó el momento del viaje para Curitiba. Nuestro viaje iba a ser, como les decía, medio que mitad avión, mitad guagua. Nosotros primero teníamos que viajar hasta Manaus. Boavista. No, primero hasta Boavista. De Boavista a Manaus. En Manaus coger un avión hasta Sao Paulo. Y de Sao Paulo supuestamente coger una guagua hasta otro lugar que ahora no me acuerdo el nombre. Y que era como más para atrás, no sé por qué. En el estado de Sao Paulo, pero realmente como que no sé por qué se sacó de esa forma. Era la opción. Nosotros como no conocíamos la geografía aquí, no nos dimos cuenta nunca de eso. Nos dimos cuenta después. Y fue la opción que nos salió más barata en ese momento, pero bueno. Para otro lado, y de ahí cogíamos en guagua para Curitiba. A ver, cuando salimos de ahí, yo recuerdo que toda esa parte de que todo eso es campo, literal. Y barranco. Porque el primer tramo era como barranco, de que, o sea, tú mirabas y tú veías todo súper para abajo y decía que la guagua aquí, por favor, que ese hombre maneje bien, que yo no vine aquí a morirme. Y un mareo, yo no sé si era por la actitud. La actitud está demasiado alta. Exacto, y en Cuba todo es llano. La gran parte de Cuba es llana. Entonces nuestro cuerpo no está adaptado a eso. En Venezuela, en Caracas, nos pasó lo mismo. Teníamos como un mareo. Caracas y fuera Caracas, porque Venezuela es un alto bajo por todos lados. Y te da esa cosa en los oídos como te dan los aviones. Como los pitidos, sí, exacto. Y ahí tenía yo unas ganas de vomitar en esa guagua porque era así, mira, la guagua así todo el tiempo, de la cantidad de baches y de todo que había ahí. Pero bueno, pasamos esa parte, llegamos a Boavista. En Boavista no hicimos nada. No, fue esperar ahí en la misma terminal que salía la otra guagua que salía creo como a las 9 de la noche. Ajá. Y ahí coger esa para Manaus. Y ahí fue donde, no recuerdo en qué punto del camino, sentimos el tutún de la alcabala. Estábamos dormidos, todo el mundo ya dormido igual, el tuntún. Y yo dije, bueno, uno confía. Y de repente para la guagua, veo que va, o sea, se suben dos militares, igualitos no, perdón. Eran dos militares que vamos a decir, la vestimenta parecía a la de Venezuela, pero esta era como más medio gris, en vez de verde. Sí, yo sí me acuerdo, porque eran dos militares, ¿sabes? Dos cosotas así grandotas que no me mira así que no tenían nada que ver, pero igual nos asustamos porque sí, en ese momento era el trauma, nos quedamos así y así hicieron lo mismo, empezaron a pedir identificación y yo, bueno, ¿y esto qué cosa es? Aquí también. Y en ese momento nos acordamos, espérate que ya tenemos papeles y enseñamos y, excuse me, no me puedes votar. Y al final era porque estaban buscando a alguien. Sí, y entonces había uno en la guagua que lo bajaron que se parecía, pero no era él. Y era por eso, porque estaban buscando a alguien. Ya, estuvimos creo como 10-15 minutos ahí, al final subieron a un muchacho otra vez y seguimos el viaje. Exacto, no pasó nada. Pero bueno, en ese momento pasamos un poquito de susto por el trauma, ¿no? Hay algo que a mí me pasó antes de, o sea, cuando íbamos a iniciar el viaje ya hasta Curitiba, me acuerdo ahí en la frontera, yo estaba muy tranquila y de repente cuando llegó la guagua, que en ese momento eran como dos, a mí me empezó a dar malestar de estómago. Ah, sí. Y yo le dije a Ale, a mí me parece que yo tengo tipo estrés postraumático o algo de eso, porque ya he pasado un día de la travesía en Venezuela, ¿no? Y yo estaba bien y de repente me puse nerviosa, de verdad, y me empezó a
No pude comer en todo el viaje porque yo estaba odiada, ¿no? Del estómago. Pero la guagua nada que ver, la guagua estaban grandes igual, pero mucho más cómoda, tenían hasta internet las guaguas. Internet de Starlink. De Elon Musk. Cuidado, internet de Starlink. Ahí fuimos como, estaba cómodo, pero al final es un viaje tedioso igual en el que casi no puedes dormir porque a mí, yo no sé ustedes, pero a mí dormir sentado no se me da muy bien, es que no y me es duermo. bastante largo también. Y es muy largo, son muchas horas, o sea, Venezuela, Brasil es incluso más largo, más grande que Venezuela, es el país más grande de Latinoamérica, yo creo que, y entonces es que es muy, muy, muy grande, y el viaje son bueno, de la frontera a Boavista eran como 3 horas, supuestamente al final nos demoramos como 4 o 5. Porque tuvimos que parar y tal, y nos demoramos como 4 o 5. Y de Boavista a Manaus eran 10 horas. 10 horas en esa guagua. Fueron como, el viaje todos fueron como 3 días más. ¿sabes? Exacto. Y después de ahí... sin dormir. Sin dormir. Yo me acuerdo cuando llegamos a Manaus, yo estaba mal. O sea, un sueño terrible. Y ahí fuimos al aeropuerto. Nosotros andábamos con una familia de cubanos también. Que sacaron el pasaje junto a nosotros. De hecho, la historia de ellos es que en Cuba, cuando nosotros fuimos a la agencia a sacar los pasajes, nosotros nos encontramos con ellos, con una familia de testigos de Jehová, la mamá, papá e hija. Y yo recuerdo que estábamos hablando ahí todos, supuestamente íbamos a ir a Venezuela a comprar cosas para revender en Cuba, todos. Y nos lo encontramos después en la frontera también a ellos. Nosotros sacamos los pasajes días distintos. Pero fuimos a comprarlos juntos. Nos encontramos en la frontera. Exacto, hicimos ese viaje juntos. Literal nos separamos ya aquí en Curitiba, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Ajá, y entonces estábamos ahí con ellos. Pero bueno, nada, para contarles que no andábamos solos, andábamos con esa familia porque lo van a ver en los clips también. A veces salen las cabecitas de ellos y eso. La descripción. Ese avión se demoró cantidad porque había problemas con los equipajes. Después hubo una pareja que de tanto que se demoró se quiso bajar, entonces se demoró más todavía. Estuvimos literal como 1 hora y media esperando ahí adentro del avión para que el avión arrancara. Al final arrancó casi de noche. Llegamos al aeropuerto de Sao Paulo. Qué cosa más linda. Inmenso. Es un aeropuerto inmenso. De hecho, desde el avión hasta lo que es el aeropuerto en sí, tienes que coger una guaguita y que se demora un poco, ¿sabes? Sí, no es que una cuadra, no, es una parada en Cuba, vamos a decirlo así. Y llegamos al aeropuerto, a esa hora estábamos perdidos, no sabíamos para dónde teníamos que coger. Ya ahí no había nada de español, todo era portugués. Exacto, fue como ese primer choque con la realidad, realmente, porque ahí sí ya nadie hablaba español, era todo ya ciudad, todo muy grande, claro que no es que salimos de la ciudad, pero adentro de eso ya era una ciudad, muchas cosas, no sabíamos para dónde coger, los carteles, todo, era una locura. No, ya es otro mundo, porque ya Sao Paulo, como que sea, es una capital, y todo es tecnología y todo lo más bonito. Y uno acaba de llegar, uno ahí es un dinosaurio, y el tema fue que cuando revisamos en la aplicación, nos salía que el vuelo estaba cancelado. Sí, pero primero fue la cosa de buscar dónde teníamos que ir a hacer el check-in de eso, porque nosotros nos soltaron ahí, y ya. Pero ahí al final tuvimos que caminar
Yo creo casi 3 cuadras, 5 cuadras para llegar a donde teníamos que ir, en otro piso y... Sí, no, exacto, porque primero estábamos buscando dónde tenemos que ir a hacer el check-in. Y recuerdo que nadie nos sabía decir. Y no, tienes que ir, y aparte no sabíamos bien comunicarnos, y tienes que ir para aquí, y nosotros caminamos para ahí, seguíamos a la gente, y no sé qué, y no llegábamos, y preguntábamos, y nos decían, no, no es aquí, es allá. Y al final no lo encontrábamos, hasta que... Okay. Nosotros sacamos todo eso con la TAM, pero ese vuelo corto de la ciudad de Sao Paulo para la ciudad de, no sé si era Puerto Príncipe. Ajá, Puerto Príncipe. Era algo de eso, no es Puerto Príncipe, pero es algo así parecido. Después busca el nombre y pónselo ahí. Bueno, ya lo diré. Era con una agencia tercerizada que usa la TAM para viajes cortos, sí. No me acuerdo el nombre de la agencia tampoco. Pero como que delegaron ese viaje corto con esa gente. El problema es que nosotros fuimos primero a ver a la parte de la TAM, que ellos sí ya estaban haciendo check-in y sí tenían agencia ahí. Y cuando fuimos nos decían que no encontraban nuestro vuelo, y nosotros, pero ¿cómo que no encontraban nuestro vuelo? Y ya hasta que nos dijeron que no era con ellos, que era con esta agencia. Ellos nos explicaron, sí, es con nosotros, pero es con esta agencia en específico. Y nosotros, bueno, díganos dónde queda, que a todas estas, eso fue después de hacer cola ahí en el check-in. O sea, yo le estoy haciendo la historia corta, pero ustedes solo piensen, nosotros después de no sé cuántas horas de viaje sin dormir, sin comer, sin bañarnos, que literalmente en el aeropuerto nos cambiamos de ropa y nos echamos agüita así, con toallita húmeda, sin nada, y que esa gente nos dijeran eso, ¿no? Que tienen que ir a ver a fulano de tal, a la agencia tal, que a lo mejor en los clickers a ver digo el nombre, sí, cualquier cosa se los dejo por aquí, pero bueno, eso no es relevante. El tema es que cuando fuimos a ver donde supuestamente estaban los que, o sea, la parte de check-in de esa agencia, porque no tenían agencia como tal, ahí dentro del aeropuerto, para tú ver el tema de los vuelos y tal, nos dijeron, ahí salía que todavía no era el check-in, y cuando averiguamos, era hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿no? Y nosotros estábamos ahí, habíamos llegado, eran como las 10 de la noche, ¿no? 9 y pico. 9 y pico, 10 de la noche. Teníamos que esperar hasta las 5 de la mañana, pero el tema no era esperar hasta las 5 de la mañana con seguridad, porque no sé si a este punto lo expliqué ya o no, porque estoy así contándolo todo. El tema era que nuestro vuelo salía como que estaba cancelado. En la aplicación salía como que estaba cancelado. Entonces nosotros no sabíamos realmente por qué lo habían cancelado. Si nos iban a cambiar por otro vuelo, no sabíamos nada. Y teníamos que esperar hasta las 5 de la mañana que empezaran a hacer el check-in para hablar con ellos, a ver si realmente nuestro vuelo estaba cancelado. Y básicamente qué iban a hacer con nosotros, si nos iban a devolver el dinero o no. Y el tema era el siguiente, que aparte de eso, nosotros teníamos ya comprado dentro de todo el paquete. Sí, dentro del paquete estaba el pasaje de la guagua y todo. El pasaje de la otra guagua que salía por el mediodía. Entonces, a las 12 del día. Entonces, no teníamos tampoco todo el tiempo del mundo, ni toda la energía del mundo. Yo les puedo decir que ese transcurso, hasta las 5 de la mañana, porque al final tuvimos que esperar hasta las 5 de la mañana. Señores, qué sueño. Yo me quedaba dormida, yo no podía más. No, eso fue, ay, no les puedo explicar. Ya es que ya fue como el cuerpo que ya me dice, mira, no aguanto más, porque era toda la travesía de Venezuela. Sí, tuvimos varios días para descansar, pero al final de los días no descansábamos bien, porque teníamos que levantarnos temprano para hacer todo el papeleo. Y al final igual tienes preocupaciones. Y ya después, todo ese otro viaje súper largo, sin el miedo de acabarlas y eso, pero es súper, súper largo, que no puedes dormir. O sea, yo ya estaba ya que no podía más. Yo de verdad con un mal humor, un todo. Y recuerdo que a las 5 de la mañana cuando abrieron, que fuimos a hablar con ellos, nos dijeron, no, sí, efectivamente, su vuelo ha sido cancelado. Y yo, el próximo vuelo sale a las 5 de la tarde. No, yo me quedé loca a las 5 de la tarde. O sea, que íbamos a perder la otra guagua, entonces íbamos a salir a las 5 de la tarde para llegar a ese otro lugar. Para ver a esa hora. ¿Qué íbamos a resolver? Yo me acuerdo que esa hora nosotros estábamos llamando a la muchacha de la agencia de que nos sacó todo ese paquete. Que nos enteramos que estaba cancelado. A la muchacha de la agencia de
frontera, súper buena ella, tremenda atención, porque ella ya estaba en su casa, eran como cuando le escribimos, ponte 12 de la noche, y esa mujer todavía hablando con nosotros y nos decía, mira, pregúntenle en tal lado, pregúntenle en tal cosa, que no sé qué, y ella tratando de ver, pero realmente ella no podía hacer más nada, y mucho menos a esa hora, porque se fue horario comercial. Cuando nosotros sacamos los pasajes nos explicó que si había cualquier problema con el tema de los vuelos, como que cuando era ese caso sí que era por la noche, al otro día salía el vuelo, esas cosas, y había algún problema, normalmente como que te buscaban como una especie de hostal o un hotel que tienen a veces los aeropuertos, esas cosas. Pero como eso fue con una agencia de Celisa, no fue con LATAM, LATAM se limpió las manos. Y nos iban a dar nada. Y teníamos que esperar ahí, no podíamos mover ni nada. Pero entonces, espérate, a todas estas, nosotros no fue a los únicos que nos pasó eso. Sí, toda la gente que tenía el vuelo ese. No solo la gente de ese vuelo, hubo otro vuelo. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la cola para hablar con LATAM como tal, en la parte de check-in? Ahí había otra gente que eran de otro vuelo, que iban a coger otro vuelo, que también les estaba pasando lo mismo, les habían cancelado y también estaban reclamando para que o les devolvieran el dinero o les dieran, porque tenían que esperar igual hasta al otro día, no sé qué hora, para que le pusieran un lugar donde dormir algo, porque, o sea, te dejaban ahí botado. Un gringo ahí que formó bateo. Sí, pero es que es la realidad, realmente es tedioso y cuando uno viaja uno está cansado, uno tiene planes, hay gente que viaja por temas de trabajo, que tiene que llegar, ¿sabes? Son cosas pesadas. Pero bueno. Mientras tanto, dando vuelta por ese aeropuerto. Me acuerdo que ya tardísimo nos dio tremenda perra hambre porque no habíamos comido nada con el tema de malestar de estómago y tal. Y ahí todo carísimo, o sea, el aeropuerto todo carísimo. Tuvimos que cambiar dinero ahí en el aeropuerto. Y me acuerdo que comimos nuestra primera comida rápida, que fue en KFC. KFC. Te amo KFC, qué rico, ¿no? Aparte yo tenía un hambre que tengo que decir, había una cucaracha en KFC. Ay, yo me acuerdo, no es que el lugar estuviese sucio, pero es que la cucaracha realmente vino de afuera. Vino de afuera, yo no sé, la loca es, y volaba, era voladora. Yo me acuerdo que estaba sentada, yo la vi entrar y yo, Ale, mira esto, una cucaracha. Ay, Dios mío. Y nadie la veía, nadie le hacía nada. Y yo para salir de ahí, pasé un trabajo, porque le dije, no, espera a que ella se vaya, porque yo no voy a pasar por el lado de ella, que esa es de las que vuelan. Pero bueno, una cosa cómica que nos pasó. Ahí nos llenamos el estómago, después de eso fue que nos cambiamos ropa, yo creo. Y pues ya tuvimos que esperar hasta las 5 de la mañana. Y me acuerdo que cuando empezaron a hacer el check-in, que ya bueno, ella nos dijo eso de hasta las 5 de la tarde, nosotros nos pusimos muy mal, porque, o sea, no había manera. Yo le dije a Ale, mira, yo no sé, yo no voy a esperar hasta las 5 de la tarde, ahora mismo vamos a buscar, cogemos un taxi hasta una cosa esta de guagua, no me acuerdo ahora cómo se llama eso. Sí, una terminal. Una terminal y con una guagua hasta Curitiba. Nos pusimos a analizar también que ese vuelo para la otra ciudad era totalmente como innecesario. Ir para atrás. Porque empezamos a buscar en el mapa y nos dimos cuenta de que era como estar en este punto, subir Curitiba para esta ciudad para después bajar a Curitiba. Que era más directo coger una guagua, que no sé por qué no se hizo al principio, pero bueno. De Sao Paulo, directo para Curitiba, era más corto y era menos tiempo de viaje, pero bueno. Empezamos a hablar para cancelar, para que nos volvieran el dinero, para no veían nada, para las maletas, en fin, al final hablamos con la muchacha y le dijimos que si no había posibilidad de, porque vimos en la carta de los vuelos que había un vuelo para Curitiba, directo para Curitiba a las 8:15 de la mañana, 8:30 de la mañana. Que sí. Y a mí se me ocurrió, le dije, Ale, porque ya nos dijeron que no pueden hacer nada. Y si hablamos con ella y le decimos, oye, ok, no me puedes devolver el dinero, nada, pero no me puedes hacer un cambio de vuelo y a lo mejor no nos cuesta nada, o si hay que pagar, o incluso a lo mejor no sé. O si había que pagar, se pagaba. El tema es que le explicamos que nuestro destino final era Curitiba y que había un vuelo de Sao Paulo a Curitiba para ver si nos podía meter ahí. Hacer el cambio. Y ella nos dijo en ese momento que iba a ver, que ella nos avisaba, iba a hacer todo lo posible, porque realmente nos vio desesperaditos. Estábamos todo el mundo ya hasta aquí dormido. Ustedes saben cuando uno tiene sueño que se pone insoportable así. Y yo me acuerdo que se demoró. No, qué manera de demorarse. Dios mío, ya no llegaron a las 8 de la mañana. 8 de la mañana y nada. Y esa mujer salí y nada. Hasta que yo cogí y me planté ahí adelante. Igual que todos los que andaban con nosotros y nos quedamos ahí mirando. Y ahí. Y hubo un momento en que nos llamó. Ella como que estaba esperando, porque como ese vuelo ya estaba, es decir, un vuelo programado y nosotros como que nos iban a agregar. A meter ahí. Supongo que tenía que esperar
a que se empezase a abordar las personas, eso se escucha igual. No, mijo, porque estás así. Me estoy moviendo. Empezase a abordar el vuelo y si quedaba algún espacio disponible, nos prendía a nosotros. Entonces la preocupación mía era las maletas. Sí. Porque las maletas, supuestamente las maletas iban de un avión, del avión donde nosotros íbamos a Sao Paulo, se montaban en el otro avión donde íbamos a ir para la otra ciudad. Ajá. Nosotros hablábamos, mira que las maletas, no sé qué. No, sí, las maletas, sí, las maletas. No pasa nada, me acuerdo que todo fue corriendo, ella nos llamó y nos dijo, dale rápido, el registro. Vaya por ahí para allá. Y nosotros corriendo, no, las maletas, sí, las maletas supuestamente las iban a sacar del avión, porque ya estaban ya dentro del avión que iba para la ciudad X, ¿no? Vamos a decirlo así. Y supuestamente iban a hacer como el cambio. Yo tenía la corazonada de que no iba a ser así, pero bueno. Nos montamos en el avión, todo bien, rápido, llegamos a Curitiba. Y bueno, aquí yo tengo un cliente cuando llegamos a Curitiba, ahí todo bien, nos despedimos de la familia con la que andábamos y tal. Y fue el momento de ir a buscar nuestros maletines. Siempre con la preocupación porque teníamos la corazonada, porque es que todo fue muy rápido a última hora. Y yo dije, no sé, no creo yo que ese proceso de sacar, porque ya en Venezuela habíamos tenido que haber hecho eso, porque cuando no nos dejaron volar dentro ahí de Venezuela, tuvimos que pedir las maletas y vimos que ese proceso no es tan rápido, porque es como una burocracia, ¿ves? Hay pasos que hay que seguir, tienes que hablar con tal persona, esa persona tiene que ir a tal lado, de tal lado, ir a buscar los maletas, ¿sabes? Es una cosa que se demora a lo mejor 20 minutos, media hora, y ahí fue todo muy rápido, dije. Me huele a que no, efectivamente. Volamos nosotros y las maletas se quedaron ahí. Las maletas se quedaron ahí. Nosotros estábamos ahí viendo maletines. Y mi maleta no tenía confusión, porque todavía era negra, pero la mía era una rosada fucha ahí, que eso no tenía confusión. Y espera. Miren, señores, tú sabes lo que es ya llegar a Curitiba con todo el sueño. Miren el nivel de cansancio que yo tenía, que a mí de por sí se me resecan los ojos. Yo, de hecho, no me puedo ya poner lentes porque tengo ojos resecos. Y a mí cuando yo estoy cansada es una cosa que se me resecan que no podía más. Yo tenía una molestia en los ojos, que era como tener cristales dentro de los ojos, de los resecos que los tenía. Y ya me echaba gota, me echaba de todo porque yo me había comprado, yo creo que también era como el cambio del clima, porque aparte soy alérgica. También, sí. Eran como muchas cosas, el estrés, el cansancio, que parece que se me estaba reflejando todo en los ojos. Y yo tenía una molestia en los ojos que no podía más, no les puedo explicar, casi no los podía ni abrir. Y encima llegar y que nuestros maletines no estuviesen ahí. Oye, yo quería cagarme en todo lo cagable. Dios mío. Pero bueno, igual, ahí nos atendieron bien, nos tomaron toda la información de las maletas, los números de teléfono. Sí, siempre con el miedo, porque uno viene con el trauma de Cuba, de que cuando suceden esas cosas, tú dices, ay Dios mío, ahora me van a robar las cosas, la maleta se va a perder, ahora se van a demorar, y si no vengo, realmente no va a aparecer. Y ahí estaba toda la ropa, todo lo La suerte es que las cosas realmente importantes las teníamos en la mochilita que andaba con nosotros. Ya, pero en las maletas estaba nuestra ropa. La mayoría de las ropas, o sea, todo estaba ahí. Sí, la ropa estaba ahí. La ropa estaba ahí. Entonces, en ese lugar, ya te digo, nos tomaron toda la declaración y nos dijeron que en los próximos días ellos nos avisaban y si aparecía, ellos nos mandaban al lugar donde íbamos a estar. Como ya nosotros habíamos sacado una reservación en un lugar específico ahí en Curitiba para estar esos primeros días, porque nosotros no conocíamos a nadie, no habíamos no teníamos alquiler, no teníamos como para esa hora con calma buscar alquiler y tal, dimos esa dirección para cuando apareciera, pues nos la llevaran ahí. Pero al final, ya de ahí cogimos un taxi y llegamos a yo prácticamente en ese momento, yo no vi el trayecto. No, el trayecto yo del aeropuerto al centro de Curitiba, que es un poco largo porque es fuera de lo que es ciudad, de la ciudad como tal, ¿no? De Curitiba. Yo me quedé dormida, o sea, dormida para me vine a despertar cuando ya el taxi estaba. Ya que el taxi me dice, ¿es aquí? Y yo, sí, yo no había visto para afuera. Y encima ese día llegamos y tuvimos que salir a comprar. Exacto, no pudimos ir a dormir porque no teníamos ropa, no teníamos nada, entonces nos íbamos a bañar y no teníamos nada. Ni para bañar. Teníamos una muda. Pero estaba sucia. Era la que teníamos puesta y ya teníamos. No, aparte de la que teníamos puesta, porque nosotros cambiamos el aeropuerto. Exacto, pero ya estaba sucia. Y yo dije, bueno, ¿y mañana qué ropa nos ponemos? Porque ponte, mañana vamos a buscar algo. ¿Y qué ropa me pongo? Tuvimos que salir a buscar el cepillo de dientes, pasta. Yo me compré un pullover nada más. Tú sí te compraste un chole y un pullover.
Para por lo menos tener para cambiarnos y lo que hacíamos era cuando nos bañábamos, lavábamos la ropa. Y la poníamos, tendríamos así en la silla, en la no sé qué. Pero y no para que se secara. Y bueno, ya todo eso queda para otro video, porque sí, tengo más videos que bueno, ya no va a ser historia de mi travesía, sino mi vida aquí en Brasil, de todos esos primeros días, las cosas que hicimos. Yo grabé unos cuantos clips. Y pues nada, ahora oficialmente comienza la nueva etapa de este canal. Y pues nada, déjenme dicho aquí en los comentarios qué videos quieren que yo haga, o sea, qué quieren saber sobre Brasil, para yo también tener un norte, ¿no? Porque tengo muchas cosas aquí que mostrarles dentro de poco tiempo. Ahora, de cierta forma, se tiene la libertad de hacer contenido que no se tenía en Cuba. Le doy un adelanto, no tengo tanto tiempo y ya sabrán por qué. Tienen que quedarse a ver estos videos porque digamos que les voy a documentar el proceso real de una migración, no las cosas bonitas que ponen mucha gente, porque yo, y no lo digo con ningún problema, ojalá a mí me hubiese dado YouTube para no tener que hacer más nada, pero no es el caso. Yo sí he tenido que hacer otras cosas. Entonces, pues nada, quédense a ver este video porque todo el que ha migrado se va a sentir muy identificado con mi historia y el que no ha migrado va a prepararse psicológicamente para lo que es una migración, no desde el punto de vista de criticar o no vengas para nada. O sea, no, sal de Cuba, no te quedes ahí. Pero no puedes tampoco romantizar la migración porque es bien dura. Y todo eso yo lo voy a grabar. Y lo estoy grabando y lo grabé. Así que pues nada, quédense a ver estos próximos videos que van a estar buenos. Y ya les digo, déjenme dicho en los comentarios qué cosas quieren saber. Y pues nada, si les gustó este video, déjenme un like, compartan, suscríbanse. Les mando un besito. Mando un besito. Nada, un besito. No, chica, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.